que estas áreas nos pueden ayudar mucho en el aprendizaje fonológico. Primero de ellos, el juego. Yo creo que hoy en día ya estamos todos de acuerdo en entender que el juego es un gran impulsor del aprendizaje. Yo diría que más que un impulsor del aprendizaje, sabemos que el juego es la forma natural que tienen los niños de aprender. Además, hoy sabemos que para aprender, para que la información se consolide dentro de nuestro neocórtex, necesitamos una serie de condiciones. Es decir, la primera condición es la atención, es decir, que aquello que yo te estoy transmitiendo entre dentro del sistema. Este es el primer filtro y es el filtro de atención. La segunda condición es la condición emocional. Una vez la información ha entrado dentro del sistema, he captado tu atención y por tanto ha entrado dentro del sistema, esta información viaja hacia el sistema límbico, el cerebro emocional. Allí se produce en la amígdala un determinado estado emocional ligado a esta información que ha entrado y en función de nuestro propio estilo interpretativo, y cuando este sistema límbico se hiperestimula, está en un estado de hiperestimulación por aburrimiento, y cuando lo vemos este estado, cuando estamos aburridos, cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, etc., este sistema límbico se hiperestimula y bloquea el paso de información hacia el neocórtex, sino que lo que se activa es el tronco cerebral. Sin embargo, cuando estamos en emociones positivas, como puede ser la felicidad, la curiosidad, etcétera, etcétera, esta información fluye, el sistema límbico está relajado y la información fluye hacia el neocórtex. Por tanto, para que se pueda producir un aprendizaje real, es decir, la información que yo entra se consolide dentro de las redes sinápticas existentes, etcétera, etcétera, necesitamos pasar el filtro de la atención y el filtro emocional. ¿Qué es lo que pasa con el juego? Con el juego pasamos estos dos filtros. ¿Por qué? Porque con el juego, por un lado, se desencadena el mecanismo de motivación intrínseca. ¿Cuál es el mecanismo de motivación intrínseca? El mecanismo de motivación intrínseca es un mecanismo que tiene nuestro propio cerebro para autorrecompensarse. Y normalmente se desencadena cuando hay una predicción. Cuando hay una predicción, cuando tenemos que solucionar algún enigma, cuando estamos jugando, vemos que se desencadena el mecanismo de motivación intrínseca, que si conseguimos aquello que nos proponemos dentro de este juego, se va a desencadenar la liberación de dopamina y por tanto el cerebro va a sentirse satisfecho. El cerebro sabe que tiene este mecanismo de liberación de dopamina y busca de manera consciente estas situaciones que le van a permitir generar la posibilidad de generar esta motivación intrínseca. Cuando esto ocurre, cuando estamos delante de un mecanismo de motivación intrínseca, lo que ocurre es que la atención la dirijo yo a donde yo quiero y además el filtro emocional nos deja fluir la información. Por tanto, el juego no solo es un impulsor del aprendizaje, sino que es un auténtico posibilitador del aprendizaje. Se crean las condiciones naturales para que los niños, todo lo que ocurre dentro de un juego, es muy, muy valioso para el aprendizaje, porque estamos generando las condiciones que van a permitir que el niño pueda aprender. Aquí el truco siempre es qué tipo de juego presentamos para que se produzca el aprendizaje que nosotros queremos. En segundo lugar, el movimiento. El movimiento sabemos que es una necesidad cerebral. Necesitamos movernos. Nuestro cerebro necesita que nos movamos. Sabemos que cuando nos movemos se liberan neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y estos neurotransmisores a la vez nos ayudan a estar más atentos y más motivados. Por tanto, cuando a veces, ¿y qué le pasa que no se sienta? ¿No? Es que necesita moverse. Y sobre todo estamos hablando de prelectores y estamos hablando de niños muy pequeños. Y por tanto,
todas aquellas actividades que impliquen juego nos ayudan, todas aquellas actividades que impliquen movimiento, de nuevo, nos van a ayudar. Además, sabemos que también el movimiento, el juego, el movimiento nos permite mejorar nuestra capacidad de neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tenemos para recomponer aquellas redes sinápticas que no son adecuadas y modificar la forma de alguna manera de nuestro cerebro en función de las experiencias que nosotros vayamos. Contar para aprender. Las historias son de nuevo un auténtico potenciador del aprendizaje. ¿Por qué? Porque se genera de nuevo este clima emocional. Cuando estamos contando un cuento normalmente, si se dan una serie de condiciones que les hemos dejado escoger el cuento, hay un ambiente normalmente que a los niños les gusta, están atentos, tienen ganas de que les contemos un cuento y por tanto hay una motivación, hay un clima emocional propicio al aprendizaje y hay de nuevo un potenciador de la atención dentro. Si además este cuento lo contamos de una manera interactiva, etcétera, estamos de nuevo potenciando estas condiciones. Por tanto, ¿por qué no usar todos estos recursos que tenemos a nuestra mano para trabajar todas estas áreas fonológicas?